Buenas tardes, hermanos, paz y bien. Mi nombre es Jimmy Vázquez Najarro. Pertenezco al movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y persevero en la comunidad Hijos de Sion. La semana pasada habíamos compartido el tema sobre los sacramentos. Habíamos hecho una parte de la introducción a este tema y hoy continuamos con la segunda parte. Y para esto vamos a iluminar esta enseñanza con el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo del 23 al 27. Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os las doy como la da el mundo. No os sintáis turbados y no os acobardéis. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. ¿Qué es lo que hoy nos quiere enseñar el Señor? La semana pasada habíamos hablado sobre los sacramentos y habíamos mencionado, al igual como esta palabra nos ayuda a entender, que los sacramentos primero fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Ya lo iremos viendo cuando hablemos de cada uno de ellos. Mencionábamos, o sabemos, mejor dicho, que los sacramentos de la Iglesia Católica son 7 y que estos sacramentos van siempre en orden a nuestra salvación. Como dice aquí en la Escritura, el Señor envía su Espíritu Santo y envía el Espíritu Santo para sostener hoy a su Iglesia. Es decir, cuando Jesús caminaba con sus discípulos, Él era quien los sostenía, quien absolvía sus dudas, quien los motivaba, quien los sanaba, quien obraba en ellos. Una palabra de Jesús, imagino que encendería esos corazones. Ahora Él ya no se encuentra en cuerpo físico, o mejor dicho, como persona, porque lo podemos tener en cuerpo y alma en la Sagrada Eucaristía, pero como una figura corporal no lo tenemos. Sin embargo, Él nos deja la hostia consagrada, que ahí es la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Humanidad y divinidad presente. Eso lo explicaremos un poco más cuando hablemos del sacramento de la Eucaristía. Pero sin embargo también nos entrega el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hoy empuja a cada uno de nosotros a seguir adelante. Es el Espíritu Santo quien nos sostiene, quien nos anima. Y es el Espíritu Santo que está presente en la iglesia. Y es la que ayuda a caminar a la iglesia. Es la que derrama también sus gracias. Entendamos que no estamos hablando de otro Dios, estamos hablando de un mismo Dios que es uno y trino. ¿De acuerdo? Entonces, estos sacramentos van en orden a nuestra salvación y es la acción vivificante del Espíritu Santo, ¿no?, que obra en nosotros para que a través de nosotros o convertidos nosotros podamos dar gloria al Padre. Entonces, los sacramentos se van a realizar a través de 3 elementos. La semana pasada habíamos mencionado esto y bueno, el tiempo un poco nos quedó corto sobre eso y quería mencionar algunos detalles. Nos habla sobre los 3 elementos que son materia, forma y ministro. ¿Ya? Materia, forma y ministro. Si alguno de estos elementos falla, el sacramento no se realiza. ¿Qué es la materia cuando hablamos de los sacramentos? La materia vendrían a ser los elementos materiales que se utilizan para los sacramentos. Por ejemplo, el agua en el caso del bautismo, el aceite en el caso de la Eucaristía, el pan, el vino.
Y también son las acciones sensibles que se ven. Por ejemplo, al momento de hacer la confirmación, cuando crisman al confirmante, o al momento del bautizo, también cuando el padre lo crisma, ¿no? O cuando el padre vierte el agua sobre la persona que está siendo bautizada. Y acá esas acciones sensibles, es decir, que nosotros las podemos percibir del sacramento, es la materia. Entonces la materia son los elementos materiales y los actos sensibles. ¿Y qué es la forma? La forma viene a ser las palabras que el ministro que está administrando el sacramento pronuncia. Entonces cada sacramento tiene un ritual, tiene ya una forma de hacerse, y el ministro lo hace conforme a lo que enseña la iglesia y conforme la iglesia ya tiene asumido, ¿no? Es decir, nadie puede cambiar eso. Entonces, las rúbricas se mencionan en los sacramentos no pueden ser cambiadas al antojo o al querer de cada quien. No es así. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay algún cambio en lo que es la materia, en lo que es la forma? Pueden haber algunos cambios que se menciona como una mutación, es decir, un cambio. Lo diferencian entre una mutación sustancial o una mutación accidental. Expliquemos un poco esto. Cuando hablamos de una mutación sustancial, estamos hablando, en el caso de la materia, que la materia es totalmente otra a la que debería ser. Por ejemplo, cuando nosotros en el sacramento de la Eucaristía está el vino y el pan. Pero imaginemos que no hay vino y yo utilizo otro líquido. Utilizo, no sé, chicha, pisco o cualquier otro licor que se me ocurra, simplemente porque lo quise hacer. O en vez de pan utilizo tostada, no sé, utilizo cachanga, no sé, lo que se me pueda ocurrir, pero no el pan como lo conocemos. Entonces, cuando la materia es otra, se está hablando de una mutación sustancial. También cuando las palabras se cambian, es decir, la forma. Es decir, en vez de decir te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo cambio eso. No cambio la forma de hacer los sacramentos, cambio las rúbricas. Ahí también hay un cambio, una mutación sustancial. Entonces, estos cambios hacen nulo el sacramento. Es decir, el sacramento nunca se dio, así de simple. El sacramento nunca se dio. Ahora, cuando un ministro es consciente de estos cambios y aún así celebra estos sacramentos, él comete sacrilegio y comete un pecado de escándalo, porque ese acto puede escandalizar a las personas que están presentes. Es decir, imagínate que tú estás en la Eucaristía y observas que el pan que consagra es otra cosa que no es pan. Lógicamente a ti te va a escandalizar, vas a pensar N cosas, y eso puede provocar mucho daño tanto en las personas que están presentes como para toda la iglesia, porque puede generar murmuraciones, críticas, etc. Entonces, el ministro que, sabiendo que ha habido cambio sustancial tanto de la materia como la forma, y aún así celebra los sacramentos, está cometiendo un sacrilegio y un pecado de escándalo. Ahora, puede haber una mutación accidental. ¿Qué significa una mutación accidental? En el caso de la materia, cuando por ejemplo no se cambia la materia, pero sí se altera en algo. Por ejemplo, el vino con el que se va a consagrar, ¿ya? O sea, en sí es un vino, pero de repente ya no es un vino tan fresco, ¿no?
sino ya se está sintiendo un poco ya pasado, bueno, no tan pasado, pero ya ha habido algún cambio o un cambio en su temperatura. O de repente la hostia, o bueno, el pan que se va a consagrar, ya de repente es de varias semanas y ya no se siente, como diríamos, ya no es un pan fresco, ¿no? Pero sigue siendo pan, es decir, su esencia, su composición química es de un pan sin levadura. Entonces no ha cambiado. ¿Está bien? Lo otro que también podría pasar es, por ejemplo, cuando se hacen algunas traducciones, ¿ya? A otros idiomas, etc. Entonces ahí podría haber algún cambio en el sentido de las palabras, pero no en la conclusión de lo que se quiere decir. A esto se le llama cambio o mutación accidental. Sin embargo, estos cambios que no van al fondo o a la esencia, no hacen nulo el sacramento. El sacramento se mantiene. Entonces solamente se hace nulo cuando hay un cambio total en lo que es la forma, lo que es la materia. Ahora, hablemos del ministro, porque hemos dicho que hay tres elementos: materia, forma y ministro. La acción salvadora de Cristo se va a administrar a través de los hombres. Es decir, necesitamos de un ministro que administre aquello que Cristo ha dejado para su iglesia. Y para eso, dentro de los sacramentos tenemos el orden sacerdotal. El orden sacerdotal va a constituir a los hombres ministros de los sacramentos. Es decir, cuando la persona es consagrada, recibe el orden del sacerdocio, ya está posibilitada para administrar los sacramentos que Cristo dejó para su iglesia. Entonces, para cada sacramento hay diferentes ministros. Por ejemplo, para el bautismo, quien puede administrar ese sacramento puede ser el diácono, puede ser el sacerdote. El diácono, por ejemplo, no puede consagrar en caso de la Eucaristía, ni puede confesar. Eso lo hace ya un sacerdote. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchas de estas cosas que a veces no se conocen pueden generar algunas confusiones. Entonces, cada sacramento tiene a sus ministros correspondientes. Ahora, este ministro, al momento de celebrar el sacramento, tiene que tener la intención misma que tiene la iglesia al momento de administrar este sacramento. ¿Ya? Ahora, ni la fe, ni tampoco el estado de gracia va a ser inválido el sacramento. Es decir, ni la fe ni el estado de gracia del ministro hace inválido el sacramento o hace que la gracia no se derrame sobre la persona que está recibiendo el sacramento. El sacramento viene de Cristo. El ministro simplemente es un conducto. Lógicamente que si el ministro es una persona justa, probada delante de los hombres, ¿no? De corazón recto, lógicamente que va a ser mucho mejor, no por la eficacia de la gracia, sino que a la vista de los demás va a ser muy bueno, ¿no? Va a ser un testimonio, ¿no? Porque si un ministro se sabe que es una persona que ha provocado escándalos o que está llevando una vida doble, etc., y aún así sigue administrando los sacramentos, eso genera un escándalo. Y eso para esta persona es un pecado, está cometiendo sacrilegio, porque no está apto, no están las condiciones aptas para poder administrar estos sacramentos. Los ministros tienen condiciones para poder administrar. Sin embargo, por N razones de repente pueden no estar cumpliéndolas. Es por eso importante al pueblo de Cristo cuidar a nuestros ministros, cuidar a nuestros sacerdotes. ¿Cómo los cuidas? Primero orando por ellos, porque ellos son hombres como tú y como yo, que van a caer,
que pueden pasar situaciones difíciles, que pueden pasar tribulaciones, y muchas veces la carga que tienen también del pueblo es bastante fuerte. Entonces ellos son los primeros que son atacados, los primeros que están orando, y nosotros tenemos que acompañar a nuestros ministros con nuestras oraciones, sostenerlos también, ser su apoyo en algunos momentos, porque son hombres como nosotros, y Cristo ha tenido en su misericordia ponerlos delante de nosotros como nuestros pastores, como nuestros guías. Entonces hay que orar bastante por nuestros ministros, por nuestros sacerdotes. El ministro tiene la obligación, es decir, su deber es administrar estos sacramentos. Ojo, pero acá hay un detalle que también se tiene que entender. El sacerdote o el ministro, para hablar de manera general, puede en algún momento denegar el sacramento. Si es que sabe que la persona que viene a pedir el sacramento no cumple con las disposiciones que se necesitan para recibir el sacramento. Por ejemplo, si yo soy una persona y el sacerdote de repente conoce mi forma de pensar, mi actuar, etc., y yo voy y le pido el sacramento de la reconciliación, pero el sacerdote en esa conversación se da cuenta que en mi corazón no hay un deseo de cambio, no hay un deseo de arrepentimiento, no hay un dolor de corazón, el sacerdote tiene la potestad de negarme el sacramento. Es decir, no me da el perdón del pecado. Y tiene la potestad. Si yo me acerco a comulgar, pero el sacerdote sabe, ¿no? Porque conoce mi vida, sabe, y de repente sabe que yo no estoy en las condiciones, el sacerdote puede denegarme el darme la comunión. Y ahí, hermanos míos, no hay que escandalizarse. O sea, no hay que pensar, no, que el sacerdote es malo, que esto... No, hermanos, el sacerdote está cuidando nuestra alma también. Está cuidando nuestra alma, porque en nada te aprovecha a ti y a mí que nos acerquemos a los sacramentos sin tener las condiciones necesarias para este sacramento. No me aprovecha en nada. Es decir, de nada me aprovecha que yo vaya al sacramento de la reconciliación sin tener arrepentimiento en mi corazón. De nada me aprovecha el que yo vaya a comulgar, ¿no?, estando en pecado. Es más, la Escritura me dice que es algo malo para mí. Entonces, el sacramento tiene esa potestad de no administrar los sacramentos cuando él sabe y es consciente de que las condiciones no se están cumpliendo adecuadamente. Los ministros, según el derecho canónico, no pueden negar los sacramentos cuando estos sacramentos se piden oportunamente y cuando las personas están en una buena disposición. Ahora, el derecho canónico también nos dice lo siguiente, que deben observarse fielmente los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente y por consiguiente nadie añada, suprima o cambie nada de propia iniciativa. Esto es lo que te menciono sobre la forma. Nadie puede agregar, quitar o cambiar, no todo lo que ya está escrito en los libros litúrgicos, porque en los libros litúrgicos que tiene la Iglesia está el paso a paso de cómo se celebra cada sacramento. Y yo no puedo llegar y exigirle de repente al ministro a que haga de la forma como yo quiero, porque así se vería mejor, porque es más, porque por algún lado lo escuché, porque está de moda, porque para hacerlo más juvenil, para que la gente no se aburra, etc., etc. O el ministro de repente quiere darle una mayor dinámica a la celebración. No se pueden hacer estos cambios. Y nosotros como fieles debemos velar por eso y los ministros tienen la autoridad para hacerlo cumplir también. Entonces no puede haber cambios. Ya eso se los menciono porque muchas veces vamos con algunas ideas medias tiradas de los cabellos
al sacerdote a decirle, pero que sea así mejor, que sea así, y le damos las pautas a veces al sacerdote para el momento de celebrar, y no es así, no es así. Entonces, si alguien por ahí tiene la idea, pues hermanito, estás equivocado, no se puede hacer así. ¿Cuáles son los efectos al momento de que nosotros recibimos los sacramentos? Hay una donación del Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras almas. Va a haber una gracia santificante. Y esta gracia santificante, ¿qué hace en nuestras vidas? Va a perfeccionar nuestra alma, nos va a ayudar a vivir con Cristo. Y vamos a poder obrar a través del amor de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. Su gracia enciende nuestros corazones, nos une con Cristo. Y a través de esa unión, de ese amor vivificante, salimos a obrar, salimos a servir. Eso es lo que hace el sacramento, esos son los efectos del sacramento. Por eso cuán importante son los sacramentos en nuestras vidas. Cuán importante es, porque muchas veces, hermano mío, no vamos a tener ni el deseo ni las ganas de salir a servir a los demás, de vivir plenamente con Cristo. Es decir, de ordenar mi vida según las enseñanzas del Padre. No voy a tener las ganas, o de repente no voy a querer, o de repente mi mente está cegada cegada a la verdad. O de repente soy tan necio que no entiendo razón del por qué las cosas deben ser como Cristo me las enseña. Por eso necesito esta gracia, para que mi mente se abra, para que mi corazón se aperture a esa palabra vivificante de Cristo. Y así poder caminar siempre en torno a mi salvación, caminar hacia Cristo. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el camino es Cristo, la verdad es Cristo. No hay otra verdad. Y acá algo muy importante en los sacramentos, y esto lo dice el derecho canónico, y lo voy a leer como está escrito. El derecho canónico, ¿qué nos dice? Los pastores de almas y los demás fieles, cada uno según su función eclesiástica, tienen obligación de procurar que quienes pidan los sacramentos se preparen para recibirlos con la debida evangelización y formación catequética, atendiendo a las normas dadas por la autoridad eclesiástica y competente. Es decir, hermanos míos, nosotros que estamos en esta iglesia y que caminamos en la fe, estamos llamados a prepararnos para celebrar bien estos sacramentos. No puede haber un católico que diga, yo no sabía que para el matrimonio tenía que prepararme, no sabía que tenía que confesarme, o no sabía que para la unción de los enfermos se la da a los enfermos. Yo pensaba que era solamente para los que se iban a morir, o no sabía que tenía que confesarme para recibir la Eucaristía, no sabía que tenía que guardar el ayuno, etc, etc, etc. O yo no sabía que ahí ese pedacito de pan blanco, que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, no tenía ni idea. Y tú puedes encontrar muchas personas con esas dudas, con esas cosas en la mente. Es decir, el problema o el detalle es que muchas veces no se catequiza a las personas. Por parte de la iglesia muchas veces en verdad faltan obreros, como Cristo lo dice, ¿no? Faltan obreros para poder trabajar y enseñar al pueblo. Eso es uno. Y segundo, por parte del pueblo falta el interés de querer aprender y saber lo que yo celebro. Es decir, yo voy a bautizar a mi hijo. Oye, ¿por qué se lo bautizo? ¿Por qué lo bautizo en la iglesia católica y no en otra iglesia? ¿Por qué los padrinos?
¿Qué requisitos deberían cumplir los padrinos? ¿Qué función cumplen los padrinos? ¿Cuál es el rito del bautizo? ¿Por qué se dice esta palabra? ¿Por qué se dice esto? ¿Cuál es el significado del bautizo para la vida de la persona que lo va a recibir? Eso es interés también de la persona. Es interés de la persona. Pero muchas veces, mandamos la pelota hacia los pastores de nuestra iglesia. Es decir, la culpa es del sacerdote, del párroco, que no enseña, que no hace catequesis, ¿no? Que no hace charlas, o sus charlas son muy aburridas, o el hermanito que da la charla me cuenta más de su vida que de otra cosa, que no se entendió, etc., etc. Y muchas veces nosotros, los fieles, buscamos el atajo para la celebración de estos sacramentos, ¿no? Es decir, nos dicen que la charla de bautizo son dos sesiones. No, pero señorita, yo solamente puedo un día, no hay un día, o no hay un folleto para leer. No, quiero lo más fácil. Me dicen que para el matrimonio tengo que recibir algunas charlas y al final a veces hay una jornada de todo el día. Uy, no puedo, no hay una charlita nomás de un par de horas porque estoy ocupado, ¿no? Todos los preparativos. Es decir, buscamos lo más fácil, hermanos, lo más fácil, lo más fácil. Y ahí hay que hacer un mea culpa, ¿no? Hay que hacer un mea culpa de nosotros los fieles. ¿Cuánta importancia le estamos dando a los sacramentos? Hoy vivimos un estado de emergencia que nos ha alejado de los templos de manera física. ¿Cuánto nosotros estamos extrañando o cuánto nosotros hemos entrado en conciencia de la importancia de los sacramentos en nuestra vida? Muchos tal vez desde el mes de marzo que inició esto o de repente mucho más no se han confesado. ¿Cuántos de repente desde el mes de marzo o antes tal vez no han comulgado? ¿Cuántos de repente ya tienen años conviviendo y no han pensado siquiera en hacer que su unión de pareja sea bendecida por Dios? Es decir, casarse, recibir el sacramento del matrimonio. ¿Cuántos hermanos en medio de su sufrimiento por una enfermedad no buscan el sacramento de la unción de los enfermos porque creen que cuando viene el sacerdote a administrar ese sacramento es porque se va a morir? Y es más, algunos lo votan. Es más, algunos cuando un familiar o un amigo le dice, te voy a traer un sacerdote, se molestan porque piensan que ya, me estás matando, le dicen. Se molestan, se resienten algunos. Hermanos míos, ¿cuánta necesidad hay en nuestra vida de vivir y celebrar estos sacramentos? Pero la idea es de vivirlos y celebrarlos correctamente, con las disposiciones que la Iglesia nos enseña y que van a disponer nuestro corazón, nuestra alma, a poder sacarle el mayor provecho a la gracia que vamos a recibir. La gracia de Dios, hermanos míos, puede transformar plenamente nuestra vida, pero va a depender de la disposición de nuestro corazón. Va a depender de cómo tú y yo nos acercamos a recibir esos sacramentos. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor. Eso es lo que nos llama a una reflexión, a ti y a mí. Que todo no es responsabilidad de nuestros sacerdotes, de nuestros pastores. No es responsabilidad del obispo, del sacerdote, del diácono, no. Ok, ellos de repente en tu parroquia no hay esta charla, sí, pero hermano, tú puedes también buscar, tú también puedes informarte, tú también puedes buscar a tu sacerdote y preguntarle tus dudas, o puedes también comprarte tu catecismo y leer. Es decir, las herramientas están, pero muchas veces no le damos la importancia de vida. El Señor está queriendo que aprendamos y es muy importante eso, porque nadie ama lo que no conoce. Y los sacramentos, hermano mío, es una riqueza muy grande que la Iglesia tiene para ti y para mí. Vamos a hacer una breve oración pidiéndole al Señor la gracia de poder aprender
de poder comprender sus misterios y poder encaminar nuestra vida conforme a lo que Él nos enseña. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por enseñarnos, por ayudarnos a comprender estos misterios que tú nos has dejado. Gracias, Padre Santísimo, porque ya no quieres que vivamos en la oscuridad, sino que nos llamas a poder conocer realmente lo que tú nos enseñas, a conocer tus misterios, a conocer un poco más sobre tu doctrina. Ayúdanos a poderlo comprender y a ponerlo en práctica en nuestra vida y a poner nuestra disposición para que así este pueblo, esta tu iglesia, podamos siempre mejorar y podamos caminar siempre hacia ti. Que la Santísima Virgen interceda por nosotros, que sea ella nuestra compañera de camino y sea ella quien nos lleve y presente siempre ante tu Hijo amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, muchas gracias. La próxima semana comenzamos con el primer sacramento, que es el bautismo. Vamos ahí a detallar qué es el bautismo, qué gracia administra en nosotros, quién es el ministro de esta celebración y cómo debemos prepararnos, quiénes pueden recibirlo, a qué edad tendrían que recibirlo, cómo escoger los padrinos también. Así que hermanos, los invito para que la próxima semana puedan acompañarnos a seguir aprendiendo más sobre lo que es los sacramentos y así amar más a nuestra querida iglesia. Que Dios los bendiga, conmigo será hasta el día domingo. Que la gracia de Dios los acompañe.